Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar esta vez para resolver la semana 16, que viene a ser la parte 2 de lo que son compuestos oxigenados, es decir, vamos a hablar de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y lípidos. Entonces empecemos con esta semana. Como les decía, cuando hablemos de compuestos oxigenados vamos a hablar de compuestos donde el carbono está enlazado con un doble enlace con el oxígeno. Es decir, el enlace doble siempre está formado por un enlace sigma y un enlace pi, y el átomo de carbono tiene una hibridación sp2. De tal manera que vamos a encontrar dos tipos de funciones: los aldehídos y las cetonas. Aldehído, este carbono será un carbono primario, por ejemplo, y en las cetonas, este carbono, que tiene el doble enlace, es secundario. Por ejemplo, es un carbono secundario, es un carbono primario. Entonces, empecemos a hablar de los aldehídos. Cuando hablamos de aldehídos, hemos dicho RCHO o ARCHO, y su terminación es al. De tal manera que el primero de ellos sería el metanal. Seguimos el etanal. Pero podríamos hacer, por ejemplo, esto también, que vendría a ser el etano dial. Para nuestra suerte, en este tipo de compuestos no vamos a necesitar colocar el localizador, porque justamente estamos hablando de un compuesto que está en un carbono primario. De tal manera que podemos encontrar con mucha facilidad compuestos de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, pentanal. Si queremos hablar de funciones un poco más grandes o de compuestos más grandes, se me ocurre, entonces siempre voy a decir, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este compuesto se llama el 3-cloro 5-hidroxi 4-metoxi ex 5-en y la terminación al. Como recuerdan, aquí no es necesario colocar el localizador de función, debido a que es un carbono primario. Podríamos encontrar, por ejemplo aquí, yo puedo decir, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería el 3-bromo, 6-cloro, OC, 5-eno, dial. También podríamos encontrar esto de acá, donde mi cadena principal es esta, y digo 1, 2, 3, 4. El nombre del compuesto es 2, 1, 2, 3, 4, 5, pentil, butano, dial. Podríamos encontrar también esto. Esto era el benceno carbaldehído, o si prefieres,
el benzaldehído. Podríamos decir fácilmente, yo puedo decir, mi cadena principal o mi base es esta, y yo digo, esto es 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre del compuesto es 2-etil, 5-hidroxi, benzaldehído. Obviamente, solo se considera el grupo funcional principal para el localizador. El OH ya no es un grupo funcional, ahora es un sustituyente. Ahora, puede llegar el momento en el que me encuentre con algo así. Cabe considerar que mi cadena principal es esta y que mi grupo funcional principal es este, dejando este compuesto como un sustituyente, cuyo nombre es formil, de tal manera en que yo digo, este es 1, 2, 3 y 4, el nombre del compuesto es ácido 3-formil butanoico. Ahora, cuando hablamos de propiedades de los aldehídos, podemos hablar de que un aldehído se puede oxidar. Por ejemplo, y cuando se oxida, lo que te genera es esto. Por tal razón, tenemos un ácido carboxílico. Y si un aldehído se reduce, entonces me da un alcohol primario, ¿no? Veamos su primo, que son las cetonas. Cuando hablamos de cetonas, nosotros tenemos RCOR', ARCOR o ARCOAR'. Su terminación es ona. La más pequeña de las cetonas es esta, cuyo nombre común es propanona. Nombre comercial, la acetona. Pero las cetonas, de la misma forma que los éteres, también pueden llamarse en forma de radicales, de tal manera que este sería la dimetilcetona. Podríamos decir, esta de acá, y esta sería la butanona. Mientras que, si lo llamamos en forma de radicales, sería la etilmetilcetona. Con la de 5 ya hay un pequeño detalle que hay que considerar. Este sería la pentan 2-ona y esta sería la pentan 3-ona. ¿Por qué? Porque ya tengo que colocar el localizador del grupo funcional. Obviamente, también podría encontrarme con algo así.
Es decir, no solamente voy a encontrar una, puedo encontrar más. Y esta sería la pentano 2,4 diona. Si vamos a poner cetonas un poco más grandes, entonces podríamos hacer algo así. Por ejemplo, mi cadena principal sería esta. Y voy a ver, tengo cetona, tengo un alcohol, tengo un éter y tengo doble enlace. En la jerarquía, ¿quién estaba por encima? La cetona. Entonces, voy a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el 5-cloro, 3-hidroxi, 6-metoxi, EP, 4-en, 2-ona. Entonces, esa sería la forma de la nomenclatura de una cetona. Ahora, también pueden haber cetonas por ejemplo, de esta manera. Yo digo, este es 1, 2, 3, 4 y 5, de tal manera en que este compuesto es el 5-cloro ciclo-X 2-en, 1-ona. Ahora, podremos encontrar también algo así. Si recordamos, mi cadena principal es esta, pero el grupo funcional de mayor jerarquía es este. Entonces, esto sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora este es un sustituyente, cuyo nombre es oxo. De tal manera que el nombre del compuesto es 4-oxo pentanal. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las cetonas? Si yo tengo una cetona y lo oxido, me da los ácidos carboxílicos. De tal manera en que si yo tengo esto, aquí puede ocurrir una de dos cosas. O se rompe por aquí, o se rompe por acá. Y dependiendo de por dónde se rompa, por ejemplo, voy a tener esto de acá. Si se rompe por el azul, voy a tener esto de aquí. Nótese que lo que se genera son ácidos carboxílicos. Pero, si se dan cuenta, aquí tengo 1, 2, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Pero la cetona de partida era 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos y ninguno de los dos ácidos carboxílicos que se generó tiene 5 carbonos. Caso diferente, por ejemplo, cuando hablamos de una acetona, de un aldehído, perdón. En un aldehído, el número de carbonos que tiene el aldehído también lo tiene el ácido carboxílico. Esa es una diferencia entre la oxidación de una acetona y un ácido y un aldehído. Ambos generan ácidos carboxílicos, pero no del mismo tamaño. Ahora, ¿qué pasa si una acetona
se reduce. Entonces, por ejemplo, lo que sale producto de la reducción es esto de acá. Por tal razón, estamos hablando de un alcohol secundario. Muy bien. Ahora, podemos también hablar de una familia muy particular también de los carbohidratos. Cuando hablamos de los carbohidratos, su mismo nombre me dice, ¿no? Son sustancias que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los carbohidratos se presentan, por ejemplo, en las plantas. Los sintetizan por medio de la fotosíntesis. ¿Qué hace la planta para generar su carbohidrato? Absorbe CO2, agua, luz y clorofila, y eso me genera C6, H6, H12O6 más oxígeno. Esto es un carbohidrato. Pero cuando ves un carbohidrato, tú lo ves de esta manera. Si tú vas a nombrar este compuesto, tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el 2, 3, 4, 5, 6. Pentahidroxi hexanal. Mientras que si haces esto, tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el 1, 3, 4, 5 y 6. Pentahidroxi hexan 2-ona. Este de acá tiene un nombre común, que es la glucosa, y este tiene un nombre también, que es la fructosa. Cuando hablamos de la clasificación de carbohidratos, vamos a hablar de tres formas de verlo. A, por la ubicación del CO. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esto? Y también teníamos este de acá. Y habíamos definido que en el primer caso era la glucosa y en el segundo caso es la fructosa. Pero, como nosotros vemos aquí, este compuesto es un aldehído. Y este es una cetona. Entonces, de acuerdo a la ubicación del grupo funcional, este aldehído pasa a ser una aldosa. Y esta cetona pasa a ser una cetosa. 2. Por el número de carbonos. Por el número de carbonos vamos a encontrar, por ejemplo, este de acá, que vendría a ser una triosa, cuyo nombre UPAC sería 2,3 dihidroxi propanal, también conocida como el gliceraldehído. Este sería una tetrosa, por ejemplo, la eritrosa.
tenemos la de 5, que sería la ribosa, que sería una pentosa, y tenemos la de 6, que sería la glucosa, que sería una hexosa. De tal manera que estos compuestos se pueden, vamos a decir, clasificar de las dos formas en una sola palabra. Por ejemplo, yo digo, la glucosa es una hexosa, pero también podemos decir que es una aldosa. Entonces, en una sola palabra yo puedo decir que la glucosa es una aldohexosa. Estoy diciendo que el carbonilo está en un carbono primario y que tiene 6 carbonos. De la misma manera, la fructosa es una cetohexosa porque tiene el grupo funcional carbonilo en un carbono secundario y además tiene 6 carbonos. Pero me imagino que desde el punto de vista de la biología, ustedes nunca han visto un carbohidrato de esta manera. La forma en que han visto un carbohidrato es esta. Y que nos va a dar nuestra próxima clasificación. Por el número de anillos. Por el número de anillos, por ejemplo, tenemos esto. OH, 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 CH2OH. Esta, por ejemplo, es la glucosa y se le considera un monosacárido. Cuando hablamos de un monosacárido estamos hablando de un anillo, son las sustancias más simples, también se le conoce como glúcido. Pero si juntamos dos de ellos, voy a tener los disacáridos. Cuando hablamos de los disacáridos, por ejemplo, vamos a encontrar este de acá, que puede ser fácilmente una sacarosa. Unión de dos monosacáridos mediante un enlace O-glicosídico. Estos compuestos, si pueden hidrolizar, se pueden romper otra vez a lo que eran inicialmente. Pero también tenemos los polisacáridos. Cuando hablamos de polisacáridos ya estamos hablando de la unión de varios mono y disacáridos mediante un enlace O glicosídico. Dentro de estos polisacáridos podemos encontrar la celulosa o el almidón. Pasemos a ver el grupo funcional de mayor jerarquía. Los ácidos carboxílicos. Hablar de un ácido carboxílico implica hablar de un RCOOH, un ARCOOH, donde la nomenclatura empieza con la palabra ácido y termina con el grupo o con la terminación oico. De tal manera que el más pequeño de todos es este, el ácido metanoico. Tenemos el CH3COOH, ácido etanoico. El problema con estos ácidos es que si tú vas y los buscas en una ferretería
donde generalmente los venden, tú dices, señor, deme 100 mililitros de ácido metanoico, y el señor lo va a tener a su costado y te va a decir, no hay, no conozco eso. ¿Por qué? Porque a estos ácidos se les conoce de forma comercial, por ejemplo, no como el ácido metanoico, sino como el ácido fórmico o como el ácido acético. Más es su forma de dónde salen o lo que generan. Por ejemplo, ácido fórmico viene del latín fórmica, que es el ácido que te inyectan las hormigas cuando te pican o cuando te muerden en todo caso. Mientras que el ácido acético viene pues del vinagre, donde está diluido al 5%. Entonces, acá tampoco tengo la necesidad de poner el grupo o el localizador del grupo funcional, porque otra vez hemos llegado a que los ácidos carboxílicos ya están en un carbono primario. Por tal razón, no necesito colocar el localizador. De tal manera que si quiero hacer la nomenclatura de los monocarboxílicos, es simple porque puedo tener fácilmente esto de acá. Entonces, obviamente mi cadena principal es esta. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este sería el ácido 5-formil 7-hidroxi 2-metoxi 3-oxo EP 5-enoico. Esa sería entonces la nomenclatura para un ácido carboxílico. Considerar algo importante. Y por ejemplo, se me ocurre colocar algo así. Aquí, como pueden observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 funciones. Sabemos de que dentro de todos ellos, el grupo funcional de mayor jerarquía es el ácido carboxílico. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos carbonos tiene mi cadena principal? Mi cadena principal tiene esta cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De tal manera que todo lo que está fuera de ella son sustituyentes. Esto quiere decir que este sería el ácido 7-formil 3-hidroxi 2-metoxi 5-oxo EP 6-eno o enoico. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Como ya hemos visto, el de mayor jerarquía es este. 1. Pero ahora tenemos que considerar orden alfabético, posición o jerarquía. La jerarquía solo es para el primero. El resto ya es posición. Sería 2, 3, 4 y 5. El nombre del compuesto sería ácido 5-formil 2-hidroxi benzoico. También tenemos los dicarboxílicos.
Cuando hablamos de dicarboxílicos, el más pequeño de todos es este, que vendría a ser el ácido etano dioico, también conocido como el ácido oxálico. Ácido propano dioico. Podemos hacer uno más grande si queremos. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería el ácido octa 2,6 dieno dioico. Pero también tenemos los policarboxílicos. Cuando hablamos de policarboxílicos, por ejemplo, se me ocurre, aquí hay un pequeño detalle. Estos ácidos policarboxílicos, usualmente hemos dicho de que siempre se empieza en un ácido y se termina en el otro, porque son carbonos primarios. El problema es de que vas a dejar dos de estos fuera de la cadena principal. Para evitar eso, lo que se hace es, se coge todos los carbonos fuera de los ácidos carboxílicos y lo que se hace es 1, 2, 3, 4, nombrar la cadena como si fuera libre de ácidos carboxílicos y colocarlos como sustituyentes. Y entiéndanlo bien, como si fueran sustituyentes. Eso quiere decir que le vamos a dar la idea de sustituyente, pero lo vamos a colocar como terminaciones del grupo funcional. Entonces, el nombre de este compuesto sería ácido butano, porque hay 4 carbonos, 1,1,3,4 tetra, porque son 4, carboxílico. O también podríamos tener en consideración esto de acá. Mi cadena principal sería esta. Pero a la hora de numerar, yo tengo aquí el doble enlace, pero tengo mis grupos funcionales que son de mayor jerarquía. Por tal razón voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería ácido pen-4-eno 1,1,2,5 tetra carboxílico. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los ácidos carboxílicos? Al igual que en los alcoholes, a medida que aumenta su masa molar, baja su solubilidad en agua. Eso implica que su polaridad también baja. Podemos decir fácilmente que son ácidos débiles, debido a que se disocian, pero para formar un equilibrio. ¿Qué más? Si es un ácido, si lo hacemos reaccionar con un hidróxido, me va a dar una sal. Por ejemplo, forman sales orgánicas, por ejemplo, CH3, COOH más NaOH
lo que te genera es CH3COONA más agua. Este es el ácido acético. Este es el hidróxido de sodio. Y este será el acetato de sodio. O si quieres también el etanoato de sodio. No solo forman sales, sino también forman ésteres. Por ejemplo, CH3COOH más CH3CH2OH, y lo que te generan es CH3COO CH2CH3 más agua, y este es un éster. Y justo eso es lo que vamos a ver a continuación. Los ésteres. Los ésteres son producto de la reacción de un ácido carboxílico más puede ser un alcohol o un fenol. Eso me genera un éster más agua. Ahora, vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en la reacción de arriba. Vamos a escribir de forma disgregada cada una de las sustancias. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, de una manera bien simple, este OH se jala este y este viene acá. De tal manera que lo que se genera es CH3, C doble enlace O CH2, CH3. Este era el ácido etanoico o el ácido acético. Este es el etanol. Y producto de la reacción me da el etanoato de etilo o el acetato de etilo. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ahora, ¿qué hacemos con los ésteres? Bueno, los ésteres se pueden dar, por ejemplo, si a mí me dan esto. Por ejemplo, yo quiero nombrarlo. Entonces, siempre para nombrar un éster, yo tengo que ubicar mi cadena principal. Y mi cadena principal siempre va a ser aquella que está detrás de mi grupo funcional. El COO, todo lo que está detrás de eso es mi cadena principal. Yo puedo contar y puedo decir, este es 1, este es 2, y aquí hay 4. Entonces el nombre del compuesto es etanoato de butilo. ¿De dónde salió esto? Esto salió de esto. Del ácido etanoico y del butanol. ¿Correcto? Se me puede ocurrir que me den algo así. Como siempre dije, busquen el grupo funcional y todo lo que esté atrás de él. De tal manera que este es el
propanoato de fenilo, que vino de el ácido propanoico y del fenol. Ahora tenemos que hablar de lípidos. Cuando uno habla de lípidos, habla de la reacción, o son compuestos que se generan producto de la reacción de un ácido graso, ácido carboxílico, de 12 a más carbonos, con la glicerina. Por ejemplo, yo puedo tener C17H35COOH, que vendría a ser el ácido octadecanoico, 18 carbonos, o también el ácido esteárico, y al cual le pongo la glicerina. Lo que sale de esto, acuérdense, esto me parece conocido, ¿no? Es la formación de un éster, pero voy a tener 3. De tal manera que lo que me va a salir es esto. Lo que se ha formado es el triestearato de glicerilo, y esto es un lípido. Ahora, ¿para qué sirve el lípido? El lípido sirve para una cosa bien simple. El lípido tiene una reacción de saponificación, de tal manera que yo tengo el C17H35COOCH2, CH2, y le agrego hidróxido de sodio, y lo que me da es C17H35COONA más CH2OH, CHOH, CH2OH. Y esto, que vendría a ser el estearato de sodio, es lo que se conoce como jabón. Con esto hemos llegado a la parte final de la teoría. Empecemos a resolver los ejercicios de clase. Entonces, vamos a resolver los ejercicios de esta semana 16, a ver a qué nos llevan estos ejercicios. A ver, ¿qué nos dice el problema 1? Nos dice: muchas de las sustancias que requieren los organismos vivos son aldehídos y cetonas. Por ejemplo, algunos aldehídos participan en un gran número de reacciones metabólicas y algunas cetonas regulan el metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Con respecto a los aldehídos y cetonas, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Ambos presentan el grupo carbonilo en su estructura. Como podemos observar, tenemos el C doble enlace O y dijimos, si es un carbono primario, es un aldehído. Y si es un carbono secundario, es una cetona. Entonces, eso es correcto. El carbono del grupo carbonilo
¿Tiene hibridación sp2? Claro que sí, porque tiene doble enlace. Correcto. Ambos se obtienen a partir de la oxidación de alcoholes. Acordémonos que un alcohol primario se oxida y me da un aldehído. Un alcohol secundario se oxida y me da una cetona. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es la B. Problema 2. Dice, muchos aldehídos forman parte de los aromas naturales de flores y frutos, por lo cual se emplean en perfumería. Por ejemplo, la vainilina es un compuesto responsable del olor de la vainilla, mientras que el citral, el olor del limón, al respecto indique la secuencia de verdadero y falso. El nombre sistemático de la vainilina es 4-hidroxi-3-metoxi-benceno-carbaldehído. Ya, a ver, veamos. Tenemos esto de aquí. Podemos decir que este es mi grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Este sería el 3, en orden alfabético siempre, 4-hidroxi, 3-metoxi, benzaldehído o benceno carbaldehído. Benceno carbaldehído. Entonces esto es correcto. El nombre sistemático del citral sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nombre del citral sería 3,7 dimetil octa 2,6 dieno, no, dien nada más, o dienal. 3,7, correcto. Por oxidación, ambos pueden formar ácidos carboxílicos. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque son aldehídos y los aldehídos forman ácidos carboxílicos cuando se oxidan. Eso es correcto. Las cetonas se utilizan para la síntesis de varios medicamentos. Por ejemplo, se puede hablar de la metadona, utilizada en programas de desintoxicación y mantenimiento de personas adictas a la heroína. Al respecto de las siguientes cetonas, marque la secuencia correcta de verdadero y falso. Entonces, el nombre sistemático de uno es 3-metil X3-eno 2,5 diona. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nombre de 1 sería 3-metil X3-eno 2,5 diona. El nombre de 2 vendría a ser 1, 2, 3, 4, sería 4-etil, 2-metil, ciclopentanona. 4-etil, 2-metil, ciclopentanona. Correcto. El primero es 3-etil, X3-eno 2,5 diona. Correcto. Ambas, por reducción, forman alcoholes secundarios. Correcto. Los glúcidos o azúcares son compuestos ampliamente distribuidos en la naturaleza, formando parte de los tejidos animales y vegetales. Respecto a los azúcares que se muestran, indique la secuencia de verdadero y falso. Ambas son aldosas y B es una aldopentosa por tener 5 carbonos. Para decir que ambos son aldopentosas, ambas tendrían que tener el grupo carboxilo o carbonilo en un carbono primario. Este es primario, este es secundario, por eso esto es falso. El nombre de A es 1, 2, 3, 4 tetrahidroxipentanal. A ver,
1, 2, 3, 4, 5. Sería A. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería 2, 3, 4, 5 tetrahidroxipentanal. B sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 tetrahidroxi pentan 2-ona. Esto es tetrahidroxipentanal, correcto. Esto es 1, 2, 3, 4 tetrahidroxipentanal, no, es 2, 3, 4, 5. Falso. El nombre de B es 1, 3, 4, 5 tetrahidroxipen 2-ona. Es pentan 2-ona. Bueno, aquí se han comido la AN. Pero sí es correcto. Entonces sería falso, falso, verdadero. ¿Qué nos dice el problema 5? Para el compuesto polifuncional que se muestra, indique la alternativa con el nombre correcto del siguiente compuesto. A ver, veamos. Tenemos tres grupos funcionales. Tenemos el aldehído, tenemos la acetona y tenemos el OH. ¿Cuál es mi grupo funcional principal? Acá está. De tal manera que este pasa a ser oxo y este pasa a ser hidroxi. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre del compuesto es 5-hidroxi, 2-metil, 3-oxo, pentanal. Entonces, 5-hidroxi, 2-metil, 3-oxopentanal. La respuesta, la B. Los ácidos carboxílicos tienen una gran importancia entre los compuestos orgánicos porque sirven como materia prima para la fabricación o preparación de otros compuestos como los ésteres, entre otros. Con respecto a las propiedades de los ácidos carboxílicos, indique la alternativa incorrecta. Predominan entre sus moléculas las fuerzas puente hidrógeno. Acuérdense, yo tengo un R, C, doble enlace O, OH. Si yo cada vez que vea un OH, ¿qué voy a decir? Puente hidrógeno. Correcto. La solubilidad en agua disminuye a medida que su masa molar aumenta. Acuérdense, mientras más grande es esto, la masa molar aumenta y esto hace que su polaridad disminuya. Correcto. ¿Son ácidos débiles en comparación con los ácidos inorgánicos? Correcto. Acá su disociación da un equilibrio, no da una separación completa. Reaccionan con bases formando sales orgánicas. Correcto. Acuérdense, teníamos RC, doble enlace O, OH y le poníamos un NaOH y lo que te salía era un RC, doble enlace O, ONa más agua. Y esto era una sal. ¿Solo se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios? No, la oxidación de alcoholes primarios también te genera un ácido carboxílico. Y es más, el ácido carboxílico generado por la oxidación de un alcohol primario es el ácido carboxílico que tiene igual número de carbonos. Problema 7. Dice, los ácidos carboxílicos se emplean en la síntesis de medicamentos de uso común. Por ejemplo, el ácido salicílico se obtiene, del ácido salicílico se obtiene el componente del activo del panadol. También se utiliza en alimentos, por ejemplo, el ácido adípico como gelificante. Al respecto,
Indique la alternativa que contiene los nombres de los siguientes compuestos respectivamente. Entonces, veamos. Tenemos un ácido que tiene dos grupos carboxílicos. Entonces mi cadena principal obviamente empieza así. Y voy a decir, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería 1 o A, ácido 3-etil, 2-metil, 4-oxo, hexano dioico. Y B vendría a ser 1, 2, ácido 2-hidroxi, benzoico. Entonces la respuesta sería 3-etil, 2-metil, 4-1, no. 3-etil, 2-metil, 4-oxihexanoico, 2-hidroxibenzoico. Esta es la respuesta. La C de casa. Algunos ácidos tricarboxílicos están presentes en frutas cítricas. Por ejemplo, el ácido cítrico, que se encuentra en naranjas. Al respecto, indique la alternativa con el nombre correcto del siguiente compuesto. Tenemos 3. Entonces, la cadena principal, cuando son 3, vendría a ser esta de acá, mi cadena principal. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, ácido 3-etil, 4-metil, butano 1,1,4, tricarboxílico. Entonces la respuesta sería 3-etil, 4-metil, butano. La respuesta sería la B. El acetato de octilo es empleado en la industria alimentaria y cosmética como base aromática de productos que evoquen olor a naranja. Respecto al acetato de octilo, cuya estructura se muestra, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Se obtiene por reacción entre el ácido etanoico y el etanol. Falso. ¿Por qué? Porque esto se obtiene a partir del ácido etanoico y el octanol. Eso es falso. Su nombre sistemático es etanoato de octilo. Correcto. Su grupo funcional es el carboxilo. No, falso. Su grupo funcional es el carboxilato. Falso. Entonces esto es falso, verdadero, falso. Y en el problema 10 dice, a continuación se muestra la reacción de formación de tripalmitato de glicerilo, un triglicérido. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Tenemos el ácido palmítico, lo hacemos reaccionar con el glicerol y me da el tripalmitato de glicerilo. El triglicérido se obtiene por la reacción entre el ácido hexadecanoico y el propano 1,2,3-triol. El ácido palmítico es el ácido hexadecanoico y eso es correcto. El tripalmitato de glicerilo
¿Es una sal orgánica? No, el tripalmitato de glicerilo no es una sal orgánica, es un éster. Falso. El triglicérido, por reacción de saponificación, forma el palmitato de sodio, que es un jabón. Eso es verdadero. Entonces, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Bueno, jóvenes, con esto hemos llegado a la última semana de lo que es química orgánica. Ya espero que les haya sido suficiente para poder entenderlo. Y cualquier cosa, ya saben, escriben al Face para poder responderles sus inquietudes. Y a partir de la próxima semana estaremos viendo, o en todo caso de la próxima clase, estaremos viendo lo que es recursos minerales, carbón y petróleo. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.